Vamos a Efesios. Hoy va a ser la última sesión de esta clase, de esta epístola que hemos estado estudiando, Efesios. Y es la última sesión. Hoy vamos a ver el capítulo 6. No vamos a ver todo el capítulo porque pues es extenso. La parte de la armadura del creyente ya en sí la voy a dejar para otra ocasión y la hemos compartido también anteriormente. Por lo tanto, nada más vamos a ver hasta el versículo 13 de Efesios, y luego ya la próxima semana entramos con un nuevo tema que es parte también del intensivo. Yo sé que intensivo acaba de empezar sus clases, pero bueno, próxima semana con el favor de Dios comenzamos entonces con la nueva clase para intensivo, que sé será algo también de mucha bendición. Sin embargo, bueno, cuando entramos a Efesios capítulo 6, recordemos que la iglesia ahí en Éfeso es una iglesia nueva, es una iglesia joven, que cuando llega Pablo inicialmente pregunta: ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y él le dice a la gente: no, bueno, no hemos. Pregunta Pablo: ¿con qué bautismo fueron bautizados? Ellos dijeron: con el de Juan, o sea, un bautismo de arrepentimiento. Y luego les empieza a hablar del Espíritu Santo, porque ellos habían tenido una experiencia solamente hasta cierto punto del conocimiento de Dios, de la palabra, del evangelio y del poder, sobre todo del poder de Dios. Pero el mismo Juan el Bautista, si tú recuerdas las palabras de su propia predicación, él decía lo siguiente: el que viene después de mí, él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Y de qué está hablando aquí? Está hablando Juan el Bautista del poder que representa a Jesús y también del bautismo del Espíritu Santo que es otorgado por Cristo. Y Jesús mismo dice: yo me tengo que ir para enviarles al Consolador, para enviarles al Paracletos, al Espíritu Santo sobre sus vidas, y que empiecen a vivir una vida no nada más como lo estaban viviendo y enseñando los creyentes hasta ese punto, antes de llegar el apóstol Pablo de Éfeso. Personas que seguramente conocían algunas cosas, pero estaban en un cristianismo deficiente. Y entonces conoces la historia, Hechos 19, lo vimos en la primera sesión. Se ora por esos 12 hombres, 12 familias que están ahí. Se derrama Dios sobre ellos de una forma sobrenatural, y empieza un movimiento, una iglesia que empieza a crecer con hambre, con deseo. Se destapan los corazones, se destapan los dones espirituales. Cosas empiezan a suceder en la ciudad, empiezan a ser de influencia en la ciudad, empiezan a tener ataques por medio de personas, pero Dios les usa para manifestar su poder de una manera sobrenatural. Y habíamos hablado que los primeros 3 capítulos, entonces ya cuando Pablo, años después, desde Corinto, les escribe, o estando encarcelado en Corinto, en Roma, en algún lugar, les escribe la epístola a los Efesios. Y en esta epístola el apóstol Pablo, plantea los primeros 3 capítulos les habla de las riquezas que hay en Cristo, y en los siguientes 3 capítulos, que es lo que estamos viendo, es cómo vivir en esa riqueza que Cristo nos ha otorgado. Y una de las cosas indispensables para nosotros poder vivir en el poder de Dios, para poder vivir en lo que Dios otorga, y no nada más en una forma de cristianismo limitado por tu carne, por tu pecado, por cosas en tu mente, por situaciones que te robaron algo del pasado y no te permiten vivir en el potencial y en el deseo de Dios de hoy para tu vida y del poder de la palabra para tu vida. El capítulo 5, versículo 21 nos marca uno de los pasajes que va a ser central para poder vivir en ese poder. Y lo que dice ahí ese pasaje es: cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ahora, Rubén la semana pasada trató con ustedes muy bien, haciendo una buena enseñanza del versículo 21 hasta el versículo 33. Pero cuando entramos al capítulo 6, sigue siendo la misma temática del orden de batalla que Dios pone sobre la iglesia, para que entonces podamos ver nosotros
esa manifestación de gloria, de gracia, de poder, de libertad, de vencer pecado, de vencer situaciones a nuestro alrededor, basado, vaya, en este versículo. Así que me gustaría entrar aquí al tema, pero antes orar y estar preparados en nuestros corazones para lo que Dios quiere decir. ¿Está bien? Señor, gracias en esta noche por la oportunidad de juntarnos, de escudriñar las escrituras, de entrar a ellas, de observar los escritos, para que tú hables a estos corazones sedientos que tenemos, necesitados en este mundo donde vivimos, y tú traigas de tu poder, de tu espíritu, de tu gracia, de tu favor sobre nosotros. Que seamos corazones fértiles en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este es el orden de batalla. Dice, lo leo el versículo 21 de nuevo, dice: cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor del Señor. Y el apóstol Pablo ha hablado del matrimonio, de esposas, pero al entrar al capítulo 6, en este orden que la iglesia manifiesta, vamos viendo que una de las partes importantísimas es que cuando no hay un orden a nivel personal, primeramente en sumisión delante de Dios y sumisión también a mis autoridades, si no hay un orden en ese sentido, en sumisión los unos con los otros, entonces esa es una fractura que se encuentra en el creyente, donde el enemigo puede tomar lugar. Ahora, no es casualidad que en el capítulo 6 va a tomar ahora el apóstol Pablo la oportunidad de enseñarnos a mantenernos firmes. Y ese pasaje de mantenernos firmes, que está en el versículo 10 en delante, está ligado al entendimiento del orden que Dios nos ha puesto a nosotros. Ahora, Pablo nos habló de la familia, y el ejemplo que nos da aquí es de Cristo y la iglesia, ¿sí? Cristo y la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es dirigida por la persona de Jesús. Anteriormente en el capítulo 4 nos dice el apóstol que el Señor establece ministerios para edificar a los santos para la obra del ministerio. Esto es también importante entenderlo y vivirlo. Pero si nosotros no estamos en este orden, no logramos tener una autoridad y no logramos tener, un entendimiento claro para que en los días malos, porque los van a ver y lo vamos a leer ahorita, para que en los días complicados no tenemos el respaldo y la autoridad de Dios si no hemos entendido el orden de batalla a la cual el Señor nos ha llamado. Y bueno, entrando al capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Entonces lo primero que nos va enseñando aquí, o en continuidad con lo que se está hablando, es la importancia de que los hijos honren a los padres. El versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Y aquí la palabra, el apóstol Pablo nos está recordando de este mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Y recuerda también esta promesa que hay de extensión de vida, de larga vida. Hay algo que sucede cuando nosotros honramos a nuestros padres. Hay una prolongación de vida sobre nosotros. Y vaya que vivimos en una sociedad y en una cultura y en un impulso cultural y social alrededor de nosotros, donde como que a los padres se les toma menos, ¿verdad? Como que se hicieron grandes, se hicieron mayores, y de alguna manera se les va olvidando. Pero la Biblia nos dice que hay una promesa aquí, que el Señor trae un galardón sobre sus hijos cuando hay una honra y un honor hacia sus padres. Ahora, ¿por qué también está diciendo eso? Porque recuerda que Éfeso es un lugar de mucho desorden familiar. Un desorden familiar. Ahí recuerda que la deidad principal era Artemisa. ¿Te acuerdas que gritaron por 2 horas grandes Diana o Artemisa de los Efesios? Era un desorden. Como hoy en día vemos que hay un desorden en las familias, un desorden en el matrimonio, un desorden entre padres e hijos, un desorden en los conceptos. Como que hoy en día ya dicen: no, pues ¿para qué nos casamos? Y el matrimonio de repente, como que en la sociedad donde vivimos, se está haciendo toda una propaganda para subestimarlo, para
para desestimarlo y para verlo como algo que no es necesario. ¿Para qué te amarras? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué? Estás muy joven, ¿para qué te casas? Váyanse a vivir juntos. Y todo ese tipo de conceptos que la sociedad promueve y la propaganda social promueve, mucho se ha introducido en la iglesia, y muchos en la iglesia lo llegan a pensar como, sí es cierto, pero pues ¿para qué? Y yo puedo vivirlo de esta manera. Pero aquí nos habla de un orden de batalla donde el contexto es que cuando la persona está en el lugar correcto, primero con Dios y luego a nivel familiar, se va ordenando, va redirigiendo sus pasos y va moviéndose de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que vamos viendo aquí es que hay una autoridad, un respaldo de Dios sobre la vida de la persona, sobre el creyente, para poder ejercitar el poder del cielo sobre la tierra y en el ejercicio de lo que viene siendo un concepto correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Y también otra de las cosas que seguramente se estaban viendo ahí, obviamente como con Artemisa, con una deidad femenina como la deidad principal sobre Éfeso, pues es el desorden que había entre hijos y padres. Pero aquí se nos recuerda, obedezcan a sus padres porque eso es justo. O sea, en otras palabras, cuando esto se entiende, la vida se ajusta, se pone en un principio correcto delante del Señor. Y bueno, ya lo leí el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa. Y aquí nos habla de que la obediencia también es un mandamiento, pero la obediencia también trae la promesa de una bendición. Cuando lo hacemos así, trae la promesa de una bendición. Y esto es interesante porque a veces también vivimos en una sociedad como lo era en ese entonces, donde han habido padres que son terribles sobre sus hijos y malvados, y los han olvidado, y no nada más eso, sino que los han tratado con la punta del pie. A lo mejor a ti fuiste uno de los hijos que tu papá no te bajó de adjetivos terribles sobre tu vida, que cada vez que te acuerdas de él, pues a lo mejor hasta hay un sentir ahí no muy bueno. Pero la Biblia dice que los honres, y cuando hablamos de honra, ni siquiera habla de obediencia a los padres. Cuando hablamos de honra, no habla de que tú tienes que ser como tus padres. Honra significa ponerlos en un lugar donde tú de alguna forma los vas a asistir ahora que estás en el evangelio, ahora que entiendes la palabra de Dios. ¿Y cómo los vas a asistir? Pues con tus buenas palabras, estando al pendiente de ellos, comunicándote con ellos, o sea, haciendo lo que a ti te toca. Aunque hayas tenido padres terribles que hasta abusaron en ciertas formas de tu vida, de tu persona, y que de cierta manera tú dirás, es que es muy difícil hacerlo, porque nunca él propagó esa relación. Pero el entender esto va a traerte bendición a ti. A ti es a quien te va a traer bendición, y es lo que Pablo nos va hablando aquí. Y la bendición es para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Recuerda que una de las cosas que Malaquías profetiza de Elías, pero refiriéndose a Juan el Bautista y en el ministerio de Cristo, en el derramar del Espíritu Santo, esto lo dice en Malaquías, y Jesús también lo vuelve a hablar allá, se vuelve a hablar en una de las profecías en Lucas al inicio, es que Dios va a hacer el volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. En Lucas, cuando se presenta esa escritura, dice, Dios va a volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a Dios. Porque aquí está el orden de batalla que tú tienes que entender. Cuando Dios hace su obra en medio de la iglesia y empieza a trabajar en la familia, eso es lo que sucede. Los padres vuelven el corazón hacia sus hijos, y al mismo tiempo los hijos que andaban rebeldes, a final de cuentas vuelven a Dios, vuelven a los caminos, vuelven a reconciliarse con el Señor, porque ahí hay una promesa. Versículo 4 dice, ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Y este es otro de esos versículos que también de repente los tendemos a olvidar en la palabra de Dios, porque también hoy en día hay una influencia muy grande, humanista, de una crianza de los hijos distinta a la Biblia.
Y entonces tenemos que volver a la palabra de Dios, al creador de nosotros como personas, al creador del diseño de padres, de hijos, de matrimonios, y ver qué dice la palabra y qué es lo que nos invita la palabra a hacer. Y bueno, aquí usa unas palabras, dice, no exasperen a sus hijos. La Reina Valera 60 dice, no exasperen a sus hijos. Porque seguramente los padres desesperados con hijos rebeldes o hijos que no agarran la onda, o contestones, o hijos desobedientes, se exasperaban y metían una forma de disciplina que en lugar de ayudar perjudicaba. Y entonces aquí nos habla de no hacer eso. Y nos dice, sino edúquenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Cuando hablamos de disciplina, disciplina no es golpes, no es, vaya, algo físico, algo que sucede como en mi generación o en mi edad era lo que uno entendía por disciplina. O sea, si alguien escuchaba, híjole, te van a dar tu disciplina, pues a los de mi edad eran cintarazos y cosas así, que era lo de la época. Ahora, yo sé que esos temas ahorita hasta sonarían como violencia familiar y todo eso, pero aquí estamos y estamos bien. Y no estamos traumados, o por lo menos eso pensamos, ¿verdad? Y yo sé que hay muchos de ustedes que están en esto que yo estoy pensando y no estoy promoviendo eso. Cuando habla aquí la Biblia de disciplina es que seamos constantes. Sí, que seamos constantes en nuestros hijos, en educarlos en las cosas de Dios, en educarlos en principios. De repente hay niños que se están formando como unos niños salvajes. Sí, unos verdaderos, no les puedes tocar, son de cristal. Los papás necesitan a veces educación. Los papás son los que necesitan ahí sus disciplinas, formando a hijos sin disciplinas. Y entonces aquí Pablo nos está hablando de este principio tan importante de lo que es disciplina, de lo que es caminar con el Señor. Y de repente pareciera que los hijos gobiernan en la casa cuando Dios ha puesto a padres para gobernar en la casa. ¿Me van siguiendo? Y yo sé que son temas escabrosos que cada vez que pasa el tiempo y cada vez que veamos más influencia humanista en la sociedad y entrando a la iglesia, cada vez más estas escrituras van a parecer prehistóricas. Sin embargo, son el secreto para hijos que caminen con el Señor. Sin embargo, son el secreto porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece para siempre para ver un éxito en el nivel familiar. Cuando tú más te enfocas en escuchar lo que dicen los psicólogos humanistas, lo que dice las tendencias de las nuevas formas de educación, donde los hijos no tienen límites, no tienen, no les puedes decir un no, porque pobres niños no tienen ya capacidad de un poquito de frustración. Y en esa falta de capacidad, te voy a decir algo, si no somos nosotros los que disciplinamos, finalmente va a venir un maestro o alguien en la universidad o alguien en su trabajo o en la misma cárcel, porque tú y yo fallamos en disciplinar, en poner límites, en decirles, para eso Dios nos puso a nosotros como papás, para decirles, por aquí. ¿Me van siguiendo? Nada más que hablar de esto y predicar de esto cada vez va a parecer más arcaico, prehistórico, intolerante y loco. Pero nunca va a sobrepasar el éxito que vamos a recibir de la palabra de Dios para nuestras familias. Cuando somos fieles a ella, Dios nos va a honrar. Cuando no, y nos vamos acomodando cada vez más a lo que dicen, a qué pasó, a no le digas que no vaya a ser que se frustre, no vaya a ser que pobrecito crezca traumado. El traumado eres tú, por creer que la Biblia no tiene autoridad, por creer que Dios se equivocó.
¿Me van siguiendo? Déjenme hablarles como papá también un poco, ¿no? Y es que, oye, bueno, Hebreos dice, fíjate cómo nos trata Dios. El proyecto de disciplina es un proyecto de amor. El proyecto de disciplina es un proyecto de un corazón paternal de Dios hacia nosotros. Hebreos 12, déjame leer este pasaje. Si ustedes, 12:7, si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como hijos, porque Dios a nosotros nos disciplina. Nos disciplina también a nosotros, porque somos hijos, porque nos ama y porque no quiere hijos que se formen así nomás, salvajes, silvestres, sino quiere que nos parezcamos a Cristo. Y para parecernos a Cristo, el costo va a ser la cruz. Y la cruz cuesta. La cruz no es fácil llevarla. La cruz, dice la palabra, hay que tomarla cada día. Pero ese proyecto es un proyecto de amor sobre nosotros. Como nosotros cuando disciplinamos a nuestros hijos, les ponemos el camino por donde ir, les decimos por dónde andar, los traemos a la iglesia. Si tú tienes hijos adolescentes y no, que no quiere ir a la iglesia, pues yo te mantengo. Tú vas a hacer lo que yo digo. Discúlpame que lo diga así tan autoritativo, pero es que no es opción. De repente he escuchado a padres cristianos decir, no, es que déjalos probar para que se den cuenta. No los dejes probar, no seas menso. ¿Cómo te lo puedo decir más directo? Eso es un pensamiento humano que proviene del mismo infierno. Dios te puso a ti para guardarlos. Si cuando salgan de tu casa ellos cometen sus errores, allá ellos. Pero tú los estorbaste en tu momento, les pusiste el orden, les dijiste por aquí, les hablaste la palabra, oraste por ellos porque los amas. ¿Quién dice amén? A ver, un amén más. Oiga, como que están dudando, un poco. Déjame leer este pasaje completo. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pues si a ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Y por cierto, la Reina Valera 60 dice bastardos. Por otra parte, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetamos. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen más de 40 años por aquí? Ustedes de esa edad se deben de acordar que su mamá mira, no era necesario una palabra. Te volteaba a ver y te hacía. Y te alineabas. ¿Y a poco te traumó? ¿Y a poco, necesito 800 sesiones con mi coach personal porque mi mamá me volteó a ver feo? No, les respetamos y les amamos porque en su poco conocimiento hicieron algo. Y eso es lo que nos está hablando aquí. Los disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? Y este pasaje tú tienes que leerlo completo, pero habla de eso. Habla del proyecto de Dios disciplinario sobre sus hijos que aplica a la familia. Aplica a la familia. Aplica a la familia. O sea, bueno, cuando se pronuncia el famoso Shema en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:4, ¿te acuerdas? Shema Israel Adonai, Elohim Adonai Echad. Me encanta cómo se oye. Eso es el versículo 4. Para el versículo 7 dice, y esto, por cierto, eso significa, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor,
uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y sigue, y luego dice, y esto lo repetirás a tus hijos. No dice, y le darás a escoger su espiritualidad. Y le darás a escoger, y lo voy a decir, su género. Eso, discúlpame, pero eso es un proyecto totalmente contrario al proyecto de Dios y al proyecto de salvación. Bueno, brincamos. Versículo 5. Ustedes los siervos obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón, como obedecen a Cristo. No actúen así como cuando los están mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno de nosotros, sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Y entonces en este mismo orden de batalla, fíjate, en este proyecto de Dios, cuando empieza en el capítulo 5, versículo 21, hablando de esto tan importante que es someternos unos a otros, de cómo Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de su esposa, y el matrimonio es cabeza sobre la familia, sobre sus hijos. Pone el ejemplo que así es en la iglesia también. Pareciera como que si nada más a nivel familiar se queda, pero aquí Pablo rompe el nivel familiar y entra al nivel laboral. Y entonces nos empieza a hablar de las intenciones que muchas veces ellas hay en nuestro corazón de hacer las cosas para que nos vean, de hacerlas, o que cuando nos ven las hacemos mejor. Pero aquí nos dice que también si quieres tener esa autoridad, ese poder, ese orden de batalla correcto, haz las cosas como para el Señor. Y también añade una promesa diciéndonos que recibirá el Señor según lo que haya hecho. Cuando lo haces así para el Señor, todo lo que haces, va a haber una promesa de Dios para tu vida. Aquí se usan palabras como no sirviendo al ojo, ¿sí? O sea, no trabajando bajo la presión de la cámara, sino sirviendo de buena voluntad, ¿sí? Y sigue hablando así. Bueno, versículo 9 dice, ustedes los amos, hagan lo mismo con sus siervos. Y ya no los amenacen, como saben, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y Él no hace acepción de personas. Y obviamente aquí le está hablando a jefes, a amos, usa esta palabra por el contexto de aquellos años donde no eran tanto empleados, sino eran esclavos que eran comprados, pero funcionaban con ciertas libertades y funcionaban también con cierto aspecto laboral, que lo podemos aplicar algo para estos tiempos. ¿Por qué? Porque las intenciones del corazón terminan siendo las mismas. En aquel tiempo un esclavo, cuando venía el jefe, pues, o el amo, pues se esmeraba más. Como hoy en día un empleado, cuando están los jefes, se esmera más. Pero se le habla a la intención del corazón de los que se han encontrado con Cristo y dice, tú que has conocido al Señor, esté o no tu jefe, hazlo bien. Y los que son jefes ahorita o los que eran amos en aquel entonces, haciendo las cosas bien delante del Señor, no trabajes en esta modalidad que muchas veces pareciera como que es la única manera que funciona la gente, a amenazas, a malas palabras, a majaderías, a casi latigazos que no se pueden porque derechos humanos no lo permite, ¿verdad? Pero a final de cuentas termina siendo la misma intención del corazón. Sin embargo, aquí nos dice y habla de buscar dejar eso, de estar también sometidos al Señor en su corazón y tener cuidado con los favoritismos. Bueno, ahí termina por decir ahí esta sección, y el versículo 10 dice, a partir del versículo 10, que está hablando de lo mismo, está hablando de este aspecto espiritual y este aspecto en nuestras vidas, en la vida de la iglesia y la vida del creyente, donde necesitamos y deseamos ver que Dios sea nuestro respaldo en todo lo que hacemos. A partir del versículo 10 vamos a ir viendo cómo el apóstol Pablo empieza a hablar ya de una guerra más específica a nivel espiritual.
¿sí? En el versículo 10, lo que el apóstol veía es que en Éfeso había una nube intensa de tinieblas, ¿sí? Había una nube intensa de tinieblas como los hay en algunos lugares, en algunos ambientes, en algunos pueblos, en algunos países. Hay un ambiente de tinieblas que casi se puede palpar, o hay casas, o hay matrimonios. Yo no sé si tú has entrado a casas, has platicado con gente, que hay un ambiente tan hostil que casi termina siendo como algo que oprime tu corazón por lo que están viviendo. Y entonces Pablo nos empieza a hablar aquí de que como cristianos realmente vamos a enfrentar a un enemigo. Te lo voy a decir así, como creyentes, como hijos, vamos a enfrentar 3 enemigos en nuestra contra. El mundo, o sea, y cuando hablamos de mundo no estamos hablando de lo que vemos. Lo que vemos, dice, el mundo y su plenitud lo hizo Dios y es hermoso. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que opera detrás de decisiones incorrectas, de prevaricaciones, o sea, llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Detrás de todo eso hay un sistema al cual nos habla Romanos capítulo 12. Tú lo debes de recordar ese versículo, a lo que se le llama mundo, que es lo que opera detrás de cómo la gente piensa. Y obviamente se nos dice a nosotros que al encontrarnos con Cristo vamos a operar en contra o a contracultura de ese pensamiento, y muchas veces se nos va a, ¿cómo te explico? A odiar, a menospreciar, a cerrar puertas por tener un pensamiento cristiano. Y lo peor que podemos hacer como creyentes es tratar de ser amistosos con el mundo, porque dice la palabra en Santiago que al momento que queremos nosotros hacer tregua con esa forma de pensar para no quedar mal nosotros, dice la palabra, nos constituimos enemigos de Dios. Entonces esto es algo muy fuerte lo que nos presenta aquí el apóstol Pablo. El segundo enemigo va a ser nuestra propia carne caída, que no ha sido glorificada. Estamos en un proceso continuo de santificación por medio de la palabra que opera en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio del poder del Espíritu Santo, que no hemos sido dejados solos solamente para operar al nivel de nuestra mente, sino que tenemos al Dios sobrenatural, al Espíritu Santo en nosotros, ayudándonos a librar nuestras batallas. Sin embargo, hay una carne que opera en nuestras vidas con la cual batallamos, y hay que pelearla, hay que someterla, hay que llevarla a la cruz. No, y la Biblia te lo dice de muchas formas. En las Escrituras hay muchos ejemplos de haz morir lo terrenal, pon los ojos en las cosas de arriba. Nos habla de mucho de esto, porque es importante saber que es un enemigo. Pero hay un tercer enemigo que es real, es verdadero, y es el diablo. Y aquí pues nos va a empezar a hablar de eso. Versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, y aquí empieza: manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Manténganse firmes. Y este mantenerse firmes es mantener la línea de batalla, es sostenerte. Mantente firme en el poder de la fuerza, en lo que opera en Dios sobre tu vida. Necesitas fuerza espiritual, la vas a encontrar en el Señor. Ahí es donde vas a encontrar la fuerza. En Él está nuestra fuerza. La Biblia dice: y David se fortalecía en el Señor. La Biblia también dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Algunos de ustedes han olvidado eso. Necesitan danzar en medio de sus peores angustias. Necesitas cerrar el cuarto, encerrarte un momento, poner una canción de esas así, a lo mejor de las de antes, ¿verdad? Que el poderoso Israel o yo no sé cuál, una de esas, y ponte a danzar, que el gozo del Señor aflore. Y aunque no lo sientas, no le des tanta cabida a tus emociones y a tus sentimientos. Opera en fe, y al operar en fe, los sentimientos se van a alinear a la fe.
Pero si le das demasiado a lo que tú traes aquí adentro, a lo que andas operando internamente, si le das demasiada cabida, eso termina siendo tu Dios en lugar de ser Dios el que proclama la palabra sobre ti, el cual te va a ayudar aún en los momentos de dificultad. Versículo 11 dice: entonces revístanse de toda la armadura de Dios para poder hacer frente a las acechanzas del diablo. Ahora, esto es interesante porque cuando dice de vestirnos, obviamente Pablo le está hablando a personas que han agarrado un poquito más de madurez. La armadura que nos va a hablar aquí, de la cual nos tenemos que vestir, tú te la tienes que poner. Tú te tienes que poner la espada, el yelmo, la coraza, el cinto, las sandalias. Tú te tienes que poner eso sobre tu vida. Eso requiere madurez, porque un niño no se sabe vestir. A un niño lo tienen que vestir. Si tú a un niño lo dejas todos los domingos, vendría con el calzón arriba del pantalón, porque según él se ve como Superman. Pero hay hombres y mujeres de 30, 40, 50 que siguen siendo niños y no se han aprendido a vestir espiritualmente. No han aprendido a ceñir su mente. No han aprendido a decir: esto no viene de Dios, ahí lo dejo. Y mira, hay mucho aquí en lo que quisiera abundar, y voy a abundar de un poquito de esto el domingo. Pero bueno, el enemigo tiene la estrategia de tumbarte. El enemigo está al acecho, dice la palabra en 1 Pedro 5:8, que anda como león rugiente, esperando a que te canses, a que pierdas el paso, a que te enfermes, a que te aísles, o que alguna herida de batalla se infecte, para que te vayas tú deteniendo en tu caminar espiritual y él pueda llegar al acecho. Y luego dice el siguiente versículo: la batalla que libramos no es contra gente o personas de carne y hueso, sino contra principados, potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque nuestra lucha no es contra las personas, nunca es contra las personas, organizaciones o grupos de personas. Es lo que opera detrás de ellos, ¿sí? Tú tienes que entender que Dios ama a las personas y obviamente no aprueba el pecado en las personas. Sin embargo, a veces es el pecado que gobierna en las personas lo que les hace ser como son, tomar las decisiones que toman. Pero Dios quiere alcanzarlos. Él expresa su corazón de amor hacia ellos, pero no son ellos en sí, sino lo que opera detrás de ellos. Y hay una guerra encarnizada aquí que nos está hablando, y nos habla de niveles de autoridad en estas seres espirituales. No me quiero meter ahí, pero nos habla de potestades, principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad. Y mira, yo he escuchado muchas predicaciones. Déjame leer el versículo 13 y hasta ahí voy a llegar. Dice: por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Y yo te quería decir, yo he escuchado muchas predicaciones donde al enemigo se le pinta como una cucarachita que no tiene poder. Y sí, no tiene poder, no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Pero también quiero decirte algo. Si fuera tan inofensivo como muchos lo pintan, ¿por qué Pablo nos habla de toda una armadura? ¿Por qué nos habla de un escudo? ¿Por qué nos habla de una espada? Porque tenemos que entender que aunque sí tenemos un enemigo que según él se pinta más poderoso de lo que realmente es, y está vencido y en la cruz fue vencido, sigue teniendo esta capacidad de ser mentiroso, engañador, estratégico y de no estar jugando. Y ahí es donde muchos cristianos pierden eso. Pablo dice: no ignoramos sus maquinaciones, porque al ignorar que él se mueve de una manera tan sutil. Hay otro pasaje en Corintios que dice que él se mueve como una serpiente, engañosa, tratando de desvirtuarnos, tratando de alejarnos de la palabra de Dios. Porque muchas veces vemos
en esta figura en el enemigo, así como de película de terror. Yo lo platicaba hace unos días de la mona que se sube por la pared y camina por el techo y luego voltea la cabeza hasta atrás y así parece una araña. Y muchas veces tenemos esa idea como de león rugiente, pero es mucho más peligroso en sus mentiras, en sus estrategias, en sus desilusiones, en sus cosas que trata de meter a tu mente, que eso, por cierto, vienen siendo la serie de dardos, de flechas que avienta sobre la iglesia para que alguna de esas penetre tu corazón y te mueva, te inutilice, te paralice, te hiera en el corazón, en la mente, en tus emociones, y tú te detengas en el proyecto que Dios tiene contigo. Entonces, mira, yo nada más te voy a decir algo: no subestimes, ¿sí? No le temas. No estamos para temerle al enemigo, porque el Señor dice en Hebreos capítulo 2 que Él ha arrancado el temor de nosotros. Pero tampoco no lo subestimes. No lo subestimes. Por algo se le compara con un león, por algo se le compara con un dragón, y por algo se le compara con una serpiente engañosa, con una lengua bífida que dice verdades y mentiras. Entonces seamos también sensatos en no verlo así como que no pasa nada, no pasa nada, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Porque ahí es donde muchos se atoran en pecados, muchos se atoran en desestimar esta capacidad de engañar, y entonces terminan enredados. También dice la palabra, dice Pablo, que tienen la capacidad de vestirse como ángel de luz. ¡Wow! Ahora, esto es una cualidad muy peligrosa, y nos dice que el diablo tiene esa capacidad. Pero bueno, la Biblia nos dice a final de cuentas, Santiago 4:7, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. La palabra resistir es una palabra griega que significa entra en una violenta batalla sin perder tu posición. Por eso se nos otorga un escudo, una espada para avanzar, pero también para estar firmes en lo que estamos viviendo. Y ahí se nos habla en esta realidad. El versículo 13 dice: echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, amado, vas a tener días malos. Vas a tener días malos. Pensar que como creyentes no vamos a tener días malos es un evangelio ilusorio, utópico, que no existe. Van a haber días malos, pero se nos otorga las herramientas, las armas para sostenernos aún en el peor de los días. Amén. Dios está contigo. Vamos a ponernos de pie para ir terminando. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos lleva primeramente a una posición de autoridad a través de algo muy práctico, como lo es respetar primeramente tu autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre nuestros pensamientos. Pero también de una forma práctica, al respetar lo que tú dices en la palabra. Y cuando nosotros nos movemos de acuerdo a lo que habla tu palabra, en el sentido familiar, en el sentido matrimonial, en el sentido padres e hijos, vamos viendo que el enemigo no tiene capacidad de entrar, no tiene capacidad de influir, de amenaza alguna sobre nosotros, porque sabemos que tú eres quien nos guarda. Mira, ahí en tu lugar, sin pasar al frente ni nada, yo oro porque primero quiero verte bendecido, pero también a lo mejor tú sabes que estás desordenado en alguna de estas áreas. Estás en rebeldía en tu corazón, posiblemente ante Dios, a nivel familiar, a nivel matrimonial, como hijo con tus papás, como padre en tus formas con tus hijos. Y sabes que ahí en tu corazón, ahora el altar, llévalo allá a tu lugar, y ahí dile: Señor, esto lo rindo delante de ti, lo rindo delante de ti. A lo mejor tú estás desordenado y por eso el enemigo se ha infiltrado.
en esta noche tú dile ahí al Señor: Señor, ven, ven. Y todo desorden en mi vida, Señor, lo pongo delante de ti, en el nombre de Jesús. Hoy dile tú ahí: me someto a tu palabra, me someto a tu espíritu. Gobierna tú, Señor, gobierna tú en mi vida. Tú me amas y me disciplinas también, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y mira, y como lo cantábamos ahorita, aunque no pueda ver, yo sé que está sobrando, porque cuando nosotros empezamos a ordenarnos en nuestro corazón, Dios, en lo que no vemos, empieza Él a ordenar, empieza Él a quitar demonios y barreras y traumas y cosas y eventos y situaciones cuando venimos delante de Él y sometemos nuestro corazón. ¿Por qué no levantas tus manos y le cantas esto? Levanta tus manos y confía en tu Dios que está vivo. Amén. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Sí. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Y aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Sí, Señor, en medio de todo eso que en este momento esté desalineado en tu vida, en tu alrededor, en tu familia, oramos en el nombre de Jesús, que tú estás moviéndote, Señor, pero al mismo tiempo nosotros como iglesia respondemos en una sumisión a tu palabra, a tu persona, a lo que tú has puesto ahí. Señor, perdónanos cuando hemos sido rebeldes a tu palabra y eso se ha reflejado en tantos aspectos a nuestro alrededor. Oramos en el nombre de Jesús para hoy poner el orden de batalla, la línea correcta en lo que nos toca a nosotros. Es por tu gracia, obviamente, es por tu poder, es por tu amor sobre nosotros. Pero cuando respondemos en amor, en revelación a tu palabra, ahí otorgas tú, Señor, tu respaldo, tu poder, tu autoridad. Señor, y oro en el nombre de Jesús para que tú rompes en medio de la iglesia todo aquello que está desalineado, todo aquello que está quebrado, todo que está roto. Ven, y así como lo hiciste en la historia del samaritano, ven y pon tu vino, tu aceite, Señor, sobre la herida, sobre aquello que ha quedado malo, la influencia que el mismo enemigo ha tenido. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que seamos revelados y volvamos a ti en adoración, en entrega, en reconocimiento a tu señorío principalmente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no una vez más lo cantamos así de todo corazón, con las manos alzadas, orándolo con fe, cantando y orando con fe lo que estamos diciendo? Amén. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está
Amén. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Señor, gracias, Señor. Sí. Gracias porque sabemos que tú seguirás obrando milagrosamente, haciendo cosas sobrenaturales aún en medio de los ambientes más complejos, más hostiles, más difíciles. Ahí veremos tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dale un aplauso a Jesús. Él es bueno. Amén, amén.